Hola, hola a todas, todos, todes, como ya es tradicional saludar en estos lives. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando el día de hoy a nuestro quinto Histográfica Live edición constituyente. Hoy especialmente vamos a estar hablando sobre los desafíos de una nueva constitución en materia de derechos laborales. Para eso vamos a estar con un candidato del Distrito 10. Estamos esperando que se conecte. Hola a la gente que se está saludando. Ahí está nuestro invitado. Vamos a incorporarlo desde ya. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, te escucho súper bien. Súper. Hola Pablo, bienvenido. Él es nuestro invitado Pablo Morris el día de hoy. Estaba presentándote un poco antes de iniciar que vamos a estar hablando hoy día sobre derechos laborales para una nueva constitución en el marco de las conversaciones con candidatos constituyentes. Y Ujú. normalmente lo que yo hago es iniciar dejando que el invitado se presente. Entonces, de, tal como lo hemos hecho las veces anteriores, voy a darte el espacio para que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas y por qué quieres ser candidato, o sea, por qué quieres ser constituyente eh, y poder obtener un cupo en la convención. Ya, pues, bueno, hola amigos de Historiográfica y amigas y amigos que están en este momento conectándose a esta conversación. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y felicitar, como lo hago siempre en espacios de este tipo, felicitar la instancia, felicitar el interés y felicitar la motivación por ser parte por ser parte del debate público que en estos momentos se está llevando a cabo en todos los rincones de Chile por todos los canales. Bueno, les comento, mi nombre es Pablo Morris, soy sociólogo, magíster en políticas públicas, consultor y experto con 20 años de trayectoria en temas laborales y políticas públicas. Y soy candidato a convencional constituyente por el Distrito 10. El Distrito 10 incluye las comunas de Santiago, Macul, Providencia, San Joaquín, La Granja, Ñuñoa. Las dije no en el orden geográfico, sino que como me fui acordando. Pero bueno, son esas 6 comunas. Es un distrito bastante diverso socialmente, territorialmente, culturalmente, económicamente. Eh, y yo voy por la lista independiente por la nueva constitución. Yo no soy militante de ningún partido político, por cierto, tengo posiciones, tengo opiniones, por supuesto. No soy para nada antipolítico ni antipartidista, pero creo que en la Convención Constitucional se requiere la fuerza de muchas y muchos personas no militantes, porque este proceso constituyente es un resultado del llamado estallido social. Y cuando uno mira lo que fue el estallido social de noviembre de 2019, lo que uno ve, lo que más, tal vez una de las cosas que más llamó la atención fue que dentro de las millones de personas que estaban en las calles, lo que no había en ninguna parte eran banderas de partidos políticos. Habían banderas chilenas, habían banderas mapuche, graffiti, pancartas, diversas expresiones artísticas, sociales, comunitarias. La gran mayoría de las personas manifestándose pacíficamente, pero no había bandera de partidos políticos. Entonces, en la Convención Constitucional considero que es necesario que personas no militantes estén presentes, personas que además conozcamos lo que Chile requiere, que tengamos experiencia en instituciones públicas, privadas, y de la sociedad civil. Y además, en el caso particular mío, con la convicción de que necesitamos garantizar lo que yo llamo el trabajo digno que es acorde a lo que internacionalmente la OIT ha llamado trabajo decente, condiciones de un trabajo justo, y considero que eso debe quedar garantizado en la nueva constitución. Bueno, ese es un resumen, no tan resumido, pero bueno. No, pero a mí me parece súper concreto y conciso, así que fue directo al callo. Y a Ya. propósito de lo que mencionas, quería preguntarte, ¿qué hay actualmente en la Constitución respecto a temas laborales? ¿Hay algo? Y si hay, ¿qué es lo que podemos encontrar? Sí, hay algo, la constitución actualmente vigente en Chile garantiza, digamos, declara como un derecho garantizado el derecho al trabajo, pero cuando uno se va al contenido de lo que allí aparece descrito, la verdad es que es un contenido bastante, podríamos decir, ¿cómo llamarlo?, minimalista, bastante acotado,
y que tiene además una concepción del trabajo y de la actividad laboral como algo individual y algo privado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque principalmente el derecho al trabajo en la Constitución actual está establecido en el artículo 19, número 16, que señala básicamente tres aspectos. Los voy a resumir, no voy a leer entero los contenidos, sino que las ideas principales. En primer lugar, se entiende que el derecho al trabajo consiste en la libertad de contratar y en la libertad de elegir el trabajo que uno quiere desempeñar. O sea, de partida se entiende el trabajo como algo que cada uno, en el fondo, por decirlo en palabras coloquiales, cada uno se rasca con sus propias uñas. Claro. Entonces yo como empleador tengo derecho a contratar a quien quiera y yo o tú o cualquier persona tiene derecho también a elegir en qué va a trabajar, como algo individual, ¿no? Y en lo que son los derechos más colectivos, la verdad es que lo que se habla de la sindicalización, de la negociación colectiva, de la huelga, pero se habla de una forma en que se limita, ¿no? Entonces se menciona estos derechos colectivos, pero se menciona estableciendo las restricciones que esto tiene. Por lo tanto, más que garantizar el derecho, en realidad se limita, se restringe. Y lo otro que aparece en la Constitución es la prohibición de cualquier tipo de discriminación que no sea por la capacidad o idoneidad personal, o sea, hay un concepto como de que el trabajo es algo individual y que tiene que ver como con los méritos, los talentos de cada cual. Algo, o sea, en resumen, en la Constitución actual cada uno se rasca con sus propias uñas, hay ciertos derechos colectivos pero que no están muy asegurados, y además hay una idea de que la capacidad que uno tenga de progresar o no laboralmente tiene que ver como con tus propios méritos y talentos. Bueno, Perfecto. ¿qué es lo que yo planteo? Lo que yo Eso. planteo es que esta es una visión insuficiente, una visión muy limitada y que Chile está en condiciones, estamos preparados como país para ir mucho más allá que esto. Y esto no es solo una idea mía, no es solo una idea o una utopía, o no, es algo bastante concreto que en el mundo está planteando la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que es la principal organización mundial que promueve las condiciones de un trabajo de calidad, que plantea este concepto del trabajo decente, ¿ya? Entonces yo creo que estamos en condiciones, primero, de entender el trabajo no como algo individual de cada cual, sino que como un asunto público. Un asunto público que además el Estado en la Constitución puede y debe garantizar. Y lo que yo además digo es que no solamente es como una declaración de buenas intenciones, sino que además Chile está preparado. Chile tiene las capacidades, tiene el nivel de desarrollo, tiene los recursos para que pensemos en grande, ¿no? Ya les puedo compartir un poco más concretamente en qué consiste lo que yo planteo, pero ese es como lo que yo creo que, por lo que, el motivo por el cual yo promuevo la garantía de un trabajo digno en la nueva Constitución. Perfecto. Y ahora sí, como tú mismo nos anticipabas, puedes profundizar perfectamente en esto. Es decir, ¿en qué consistiría este trabajo digno en términos concretos? Bueno, bueno, gracias por la pregunta. Básicamente yo señalo y promuevo, y esto, como insisto, de acuerdo, no es una idea mía, sino que alineado con los planteamientos de la OIT sobre el trabajo decente en el mundo, que además Chile como país, como Estado, es miembro de la OIT y ha suscrito varios convenios internacionales en esta línea. Por lo tanto, también tiene algunas obligaciones al respecto. Entonces, la Constitución también tiene que hacerse cargo de las obligaciones del Estado Claro. chileno. Bueno, lo que yo planteo son 4 ámbitos en los cuales debiéramos avanzar en la nueva Constitución relacionados con el trabajo digno o trabajo decente. En primer lugar, que la Constitución garantice relaciones laborales justas y equitativas. ¿Y cómo se hace esto? Fortaleciendo, por una parte, los derechos colectivos. Esto significa fortalecer la capacidad de sindicalización y los espacios de negociación colectiva entre trabajadores y empleadores de sus condiciones de trabajo. Y en segundo lugar también estableciendo constitucionalmente la obligación o sí, la promoción del diálogo social como mecanismo para pactar las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que incluyen ingresos, condiciones de seguridad social, de protección, bueno, etc. Entonces, lo primero, relaciones laborales justas y equitativas. Lo segundo, que constitucionalmente se garantice el trabajo como un espacio de desarrollo personal. ¿Y esto cómo se puede lograr? De una forma bastante simple, que la Constitución garantice el derecho de cualquier persona a poder acceder a oportunidades de formación, de desarrollo y de actualización de competencias.
este tema de las competencias es súper importante, se viene hablando hace mucho tiempo en Chile, desde el mundo privado, también desde los trabajadores, pero también desde universidades, centros académicos, y creo que ya estamos en condiciones de que la Constitución lo establezca, y esto va de la mano con el derecho a la educación, ¿ya? Entonces, el derecho al trabajo está muy vinculado también en este ámbito con el derecho a la educación, pero no solamente el sistema escolar, sino que a lo largo de toda la vida. Derecho a recibir capacitación, derecho a recibir formación. Eso hoy día no está garantizado también, igual como lo dije al principio, aquí cada uno se rasca con su propia uña. Entonces, ese es el segundo punto. Tercer punto, entender que la Constitución establezca el trabajo y la actividad económica como un medio para asegurar bienestar y calidad de vida. Esto sería algo súper revolucionario y muy avanzado, pero que Chile está en condiciones de hacer, porque hoy día se entiende la actividad económica como algo orientado a la productividad, a la competitividad, a la rentabilidad, o sea, está mirado más bien desde la mirada empresarial, lo cual no está malo, ¿verdad? No es que esté malo, pero yo creo que estamos en condiciones de equilibrar y de profundizar esto en una mirada más social. Entonces, que los fines últimos sean el bienestar social e individual, bienestar colectivo y la calidad de vida, ¿ya? Claro. No solamente el empleo como una forma de ganarse las lucas, por decirlo así, ¿no? Que por supuesto siempre lo hace, la pega siempre pega, ¿no? Por decirlo así, pero el trabajo, ¿no es cierto?, como el fin último de generar una vida de calidad. Y lo último, ya he hecho tres temas, ¿no es cierto? Y Sí. el cuarto tema, sostenibilidad, súper importante. El trabajo y la actividad económica no ocurre en el vacío. El trabajo y la actividad económica tienen impactos sobre el medio ambiente y tienen impactos sobre las comunidades, sobre la sociedad o los grupos sociales en los cuales se llevan a cabo las actividades, ¿ya? Entonces, hoy día eso no está garantizado en la Constitución chilena. La Constitución chilena habla del derecho a un medio ambiente limpio, sano, pero lo dice así como en el aire, sin vincularlo con nada, y no se asegura en ninguna parte los derechos, digamos, de las comunidades sociales, de los territorios. Entonces, y por eso que hoy día, por ejemplo, ocurre, ¿no es cierto?, las llamadas zonas de sacrificio, las catástrofes ambientales, los proyectos de inversión que no respetan la opinión de las comunidades o que no respetan los impactos ambientales, la destrucción del medio ambiente. Bueno, creo que la nueva Constitución debe asegurar la sostenibilidad, ese concepto es súper importante. Sostenibilidad y la inclusión, ¿ya? Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad comunitaria, eso va de la mano también con la participación, otro tema clave, participación ciudadana, que sea directa, vinculante, y con la inclusión, ¿ya? La inclusión de la diversidad de la sociedad chilena actual, incluyendo la inclusión de los territorios, de las comunidades, ¿ya? Entonces, resumiendo, así como resumiendo los cuatro puntos que dije, entonces, primero, relaciones laborales justas y equitativas. En segundo lugar, el trabajo como un vehículo para el desarrollo social e individual de competencias a lo largo de la vida. En tercer lugar, el trabajo como una actividad que debe tener como finalidad última el bienestar y la calidad de vida. Y en cuarto lugar, el trabajo, un trabajo que se hace cargo de la sostenibilidad, o sea, de su impacto sobre el medio ambiente y sobre las comunidades. Como pueden ver, amigas y amigos que están escuchando este programa, es una agenda bastante ambiciosa, pero yo insisto de que estamos en un momento tan importante de la historia de Chile, por primera vez escribiendo una constitución de manera democrática, participativa, con involucramiento de toda la ciudadanía, que seríamos irresponsables de no plantearnos metas ambiciosas. Y creo que estamos preparados para esto. Entonces, eso es lo que yo promuevo para la nueva constitución. Sí, bueno, muchas gracias por la respuesta. Solo hacer un punto que lo he venido haciendo en las últimas conversaciones que he tenido con los distintos candidatos y candidatas, y es súper interesante que independiente del tema que estemos abordando, puede ser salud pública, puede ser descentralización, feminismo, pero en todos terminamos llegando a medio ambiente de una forma u otra, no sé por qué, pero finalmente eso nos habla también de la relevancia que esto también tiene que tener con las distintas áreas de la sociedad y de cómo nos relacionamos, porque el medio ambiente finalmente no es solo la naturaleza, qué linda, cómo conservarla, sino que es precisamente cómo nos relacionamos con nuestro espacio, con nuestro entorno y cómo las comunidades se relacionan con ese espacio. Entonces, súper relevante hacer el punto en lo último que decías, es decir, de la sostenibilidad.
Ahora quiero preguntarte, sí, Sobre eso te puedo hacer un pequeño comentario porque creo que es por súper supuesto. interesante el punto que estás planteando. Me ha tocado durante la campaña, bueno, tener reuniones con distintos grupos que promueven causas, ¿no es cierto? Adherí, de hecho, a un grupo que está promoviendo una constitución verde, digamos, existe una cosa que se llama el sello verde, entonces yo como candidato adherí a un sello verde, y también tuve reuniones bien interesantes con un grupo que promueve los derechos de los animales, de las especies animales no humanas en la nueva constitución. Yo, para ser súper sincero, súper franco, yo apoyo que ellos tengan voz y que tengan participación y que ojalá puedan también incorporar sus contenidos a la nueva constitución. No sería un poco populista de mi parte decir, sí, yo soy animalista porque uno tiene que decir lo que realmente es. Entonces, pero lo que sí yo apoyo que se incorporen ese tipo de contenidos en la nueva constitución, Claro. ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, los derechos de la naturaleza, los derechos de las especies animales, y estoy súper abierto a darle voz y cabida a estos colectivos que están promoviendo estas nuevas demandas. Claro. Así que Y, esto como y, comentario. ¿Mm? y la idea también es que cada uno pueda aportar desde su propia área, ¿cierto? Y yo creo que eso también Claro, es importante destacar, es decir, es difícil tratar de abarcar todos los temas posibles y que uno pueda hacerse cargo de todas las demandas y las luchas, finalmente, más allá de apoyarlas, ¿cierto? sí. Quería hacerte una pregunta porque en base a los 4 puntos que me mencionaste sobre un trabajo digno, ¿cómo hacemos para compatibilizar esta idea del diálogo social, ¿cierto? Y que en conjunto entre las distintas partes se pueda establecer las condiciones de trabajo con dejarlo establecido en una constitución, porque sabemos que al final no tenemos igualdad de condiciones entre el empleador y el empleado, ¿cierto? Y eso se ha visto, por Mm. ejemplo, con temas relacionados al teletrabajo últimamente. Es decir, cómo las condiciones laborales no terminan siendo las óptimas tampoco, muchas veces por un sueldo menor. Entonces, ¿cómo aseguramos esto? Por cómo al final podemos compatibilizar la idea de una mayor libertad para que pueda llegar a un diálogo mayor con esta otra idea de que es necesario dejar ciertos derechos establecidos, ¿cierto? Claro, mira, sí, es súper buen punto, porque efectivamente la Constitución debe consagrar dos aspectos, dos niveles. Digamos. Un nivel de base es garantizar derechos, y esos derechos, por el hecho de estar garantizados en la Constitución, no debieran ser negociables ni modificables, sino Claro. que son derechos de base que el Estado de Chile se compromete a garantizar. Y ahí hay una lista larga de derechos, o sea, muy larga. Yo aquí me focalizo en un trabajo digno, pero está el derecho a la educación, está el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano, y podríamos seguir con una lista larga de derechos. Yo creo que todos deberían estar garantizados, ¿cierto? Después será digamos, rol de las políticas públicas ir viendo, de acuerdo a los recursos disponibles, bueno, cómo llevamos esto a la práctica. Probablemente todo esto también va a requerir otro sistema tributario con mayor recaudación de impuestos para poder financiar, o sea, hay una serie de aspectos operativos. Pero bueno, entonces yo decía, un primer piso es garantizar derechos y yo creo que tenemos que garantizar, creo que estamos preparados, estamos en condiciones y Chile merece tener una constitución que garantice el máximo de derechos, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora tú me preguntas por el diálogo social. Bueno, el diálogo social, el diálogo, la idea de instalar y de declarar el diálogo como el mecanismo de negociación de condiciones laborales en la Constitución. Por supuesto, después la bajada de eso será específica a cada sector, a cada rubro, porque Claro. no todas las actividades son iguales, ¿no es cierto? Entonces, obviamente hay flexibilidad, pero el principio de que las condiciones de trabajo se deciden mediante el diálogo, partiendo de un piso de derechos, ¿no es cierto? Y partiendo de ciertos principios como que se garantice la dignidad, los derechos humanos, etcétera, la inclusión, la no discriminación. Bueno, pero a partir de ese piso, por supuesto que tiene que haber un espacio en el cual empleadores y trabajadores negocien y para eso tiene que haber garantizado el espacio de diálogo. El diálogo tiene que estar garantizado como el espacio privilegiado de negociación y de resolución de conflictos si es que los hay. ¿Ya? Pero como te digo, ese diálogo no significa que cada cual, que por ejemplo yo con mi empleador pueda pactar, por ejemplo, ganar menos del salario mínimo, no.
o que yo pueda pactar una jornada laboral de 18 horas, ¿no es cierto? Por eso que el piso mínimo son los derechos, pero sobre ese piso tiene que estar garantizado el diálogo. Y fíjate que esto es súper importante porque hoy día esto no está garantizado. Hoy en el Chile actual no está garantizado. Y por ¿Ya? ejemplo, Eh, sí. por ejemplo, para ti, ¿cuáles deberían ser como esos derechos o esos pisos mínimos? Por ejemplo, no sé, el tema de la no discriminación, ¿cierto? Pero no sé si me podría ahondar como en un par de ejemplos que debieran estar garantizados sí o sí en la Constitución. De partida la no discriminación no discriminación por ningún criterio, por nacionalidad, súper importante ahora que tenemos una alta porcentaje de población extranjera residente en Chile. La migración es un fenómeno, bueno, Chile siempre ha sido un país de migrantes, siempre, no es algo de ahora, pero claramente es un tema que está teniendo más importancia. Bueno, que no haya discriminación por origen nacional, que no haya discriminación por nivel socioeconómico, que no haya discriminación por apellido, por comuna, por color de piel, por pertenencia a pueblo originario, por género. Tal vez eso es lo primero que debían haber dicho. Claro. Que no haya discriminación por género. Hoy día la principal discriminación en el mercado laboral chileno es por género. Si uno hace un ranking de cuál es la principal discriminación en Chile en el trabajo hoy día, la primera yo diría es el trabajo, Sí, perdón, es el el género, género. ¿no? Ser mujer. Entonces, y a eso súmale todas las otras, ¿no? Súmale todas las otras, que no haya discriminación por opinión política, que no haya discriminación por edad, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, no discriminación. Segundo lugar, eso es lo primero, ¿no? No discriminación. Segundo lugar, inclusión, que es como un paso más avanzado, porque inclusión ya significa medidas proactivas para incluir a grupos específicos que históricamente han estado excluidos. Entonces, por ejemplo, personas con discapacidad, por ejemplo, personas pertenecientes a pueblos originarios, por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, mujeres, por ejemplo, personas que estuvieron privadas de libertad o que, digamos, que vienen retornando, digamos, de haber cumplido alguna condena por algún delito, eh, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, Por discapacidades también. por discapacidad, etcétera. Claro. Entonces, no discriminación, inclusión, dignidad. Y ahí, cuando ya hablamos de dignidad, estamos yendo un piso más arriba, porque Claro. ya en dignidad no solamente estamos diciendo que haya igualdad, sino que además que el ingreso, por ejemplo, que se reciba permita el desarrollo de una vida digna. ¿Y qué significa una vida digna? Significa una vida que le permita a cada cual desarrollar sus potencialidades, que Chile no se dé el lujo de perder ningún talento por las características de la persona o por su entorno social o por lo que sea. Hoy día eso ocurre todo el rato y creo que ya basta, o sea, ya basta primero por una razón ética y por una motivación de principio, pero en segundo lugar porque además no hay ninguna justificación real, concreta, práctica. Chile tiene los recursos, Chile tiene la capacidad, Chile tiene todo para ser un país con igualdad y sin discriminación y donde cada cual tenga la posibilidad de desplegar su proyecto de vida con libertad. Hoy día lo que pasa en Chile es que se habla de la libertad, ¿no es cierto? La Constitución lo que más habla es de la libertad de elegir, la libertad de optar, la libertad, la libertad, la libertad, pero cuando te vas a la realidad, esa libertad es letra muerta, porque predomina la desigualdad, predomina la desigualdad. Entonces necesitamos una Constitución que quiebre con esa desigualdad, una Constitución que establezca las bases de un piso igualitario que permita el ejercicio efectivo de la libertad individual de cada cual. Sí, gracias. Les recuerdo a todas las personas que están viéndonos que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios. Han habido varias personas que han hecho sus comentarios respecto a la difícil posición actual en Chile respecto al tema del trabajo, de que el trabajo termina siendo al que uno puede optar, no necesariamente el que uno quisiera o poder garantizar esas condiciones laborales idóneas, ¿cierto? Aquí decimos, aquí hay un comentario, por ejemplo, la libertad de elegir empleo es falso y raya lo absurdo, pues uno trabaja donde puede, no donde quisiera. También te felicita Claro. mucho, gran invitado, Pablo. Muchas gracias. La Gracias. libertad de elegir el empleo es una falacia, pues uno no va por la vida eligiendo dónde trabajar, sino donde puede, y así. Quisiera preguntarte, Pablo, si hay algún país o algún referente que podamos mirar
para allá podría ir el camino, para allá ir la cosa en términos de trabajo digno. A ver, es complicado hablar voy a responder, ¿ah? No me voy a correr, pero es complicado casarse con un país o con un referente, porque yo soy de la idea de que Chile tiene que tomar buenas experiencias internacionales, por supuesto, y tiene que imitar lo bueno de otros lados, pero la verdad es que Chile, y no solo Chile, sino cada país, y fíjate que aquí estoy apelando al principio de la libre autodeterminación de cada pueblo. Entonces, Ujú. cada país, de acuerdo a su nivel de desarrollo, de acuerdo a su historia, a su institucionalidad, a sus capacidades, a su sociedad, bueno, etcétera, debe encontrar su propio camino y creo que Chile debe encontrar su propio modelo. Ahora, para no correrme tanto, Pero digamos, déjame sí, precisar entonces un poco más la pregunta. ¿Hay sí, algún país, algún sí. modelo que incluya de forma esencial y que uno pueda ver que aquí se está trabajando el tema del trabajo digno, no así como en la actual Constitución de Chile? ¿Hay algún país que lo profundice? Mira, sí, bueno, los referentes que siempre se ocupan, eh, bueno, los referentes más avanzados en esto siempre son los países europeos, los países nórdicos, qué sé yo, Suecia, Dinamarca, eh, podríamos decir Alemania, algo de Francia. En general, esas son las tradiciones que uno reconoce como más avanzadas del trabajo decente. Ahora yo estoy de acuerdo, ¿ah? Porque son países que tienen tasas de sindicalización mucho más altas, que tienen una institucionalización del diálogo, de la negociación y también de la huelga, si no hay que tenerle miedo al conflicto tampoco. O sea, nadie quiere una sociedad y un trabajo que sea puro conflicto, pero el conflicto existe, entonces también es un derecho. Pero son países, sociedades que están muy avanzadas en esto, que tienen además un nivel de un sistema tributario muchísimo más avanzado y progresivo que el nuestro. Ahora, yo siempre digo, ojo con estos ejemplos, ¿por qué? Porque a mí me gustan mucho, yo creo que ojalá nos acercáramos a eso, pero vuelvo al principio, hay que tener ojo con tomar un modelo como el modelo ideal, porque la verdad es que el nivel de desarrollo de esos países también es muchísimo más alto que el de Chile, desarrollo en términos de crecimiento, de Claro. Producto Interno Bruto, eh, entonces el nivel tecnológico es distinto, pero lo cierto es que sin que nos queramos convertir en los alemanes o los suecos como alguna vez decía alguien, los ingleses de América Latina, no, eso son tonteras, pero sí es bueno mirarlo para ver, en el fondo lo interesante de esa experiencia es que demuestran que es posible, que es mentira, que no es verdad, que por ejemplo tener sindicatos fuertes o tener trabajadores organizados que negocian colectivamente, que negocian incluso a veces por rama de actividad, que acá como que da susto eso, ¿no? ¿Cómo van a negociar por rama o por rubro si tienen que negociar al interior de la empresa y nada más, ¿no es cierto? Bueno, pero esos países que yo te menciono son un ejemplo de que es posible hacer estas cosas y que no se derrumba la economía, que no hay caos Claro. social, que no hay crisis, y son sociedades mucho más cohesionadas, mucho menos desiguales que la chilena. No son sociedades perfectas, ¿eh? No, tampoco nos compremos el cuento de que es la perfección, pero sí son países mucho más amables, mucho más con mejor calidad de vida, y entonces, ¿por qué no acercarnos a esas realidades? O si nos vamos acá, acá al barrio, digamos, o al Ujú. continente, miremos al norte, no a Estados Unidos, miremos, por ejemplo, Canadá, es un país interesante también. Eh, y en América Latina, bueno, hay distintas experiencias. En general, América Latina tiene el problema común de la desigualdad, o sea, no es Chile el único país desigual, todo el continente es desigual, pero, por ejemplo, en el ámbito de la capacitación, de los sistemas de capacitación laboral, hay experiencias interesantes, por ejemplo, en Colombia, eh, en, en, en Argentina hay cosas interesantes, en Uruguay es un país muy interesante, de los países más cercanos. Brasil, Brasil es un país interesante, me da un poco de pena decirlo porque como que era, digamos, porque con Bolsonaro las cosas han cambiado mucho, pero en su historia, en su tradición, por lo menos en temas laborales, tiene experiencias interesantes de organización sindical, de diálogo social, de colaboración y conflicto, pero entonces hay harto donde mirar. Pero como te digo, yo creo que hay que ir sacando lo mejor de estas experiencias y construir nuestro propio modelo.
Claro, y tener en cuenta también la realidad local, pues, es decir, como qué es lo que necesitamos también acá en Chile. Pablo, para ir cerrando, Disculpa, sí, algo que no quiero que se me quede en el tintero, por que creo que es sí, importante también, por por lo menos favor, dejarlo planteado, la importancia también de considerar las diferencias territoriales. Hay toda una agenda, ¿no es cierto?, de lo que se ha llamado la descentralización. Chile es un país claro, súper centralista, súper verticalista, súper centralista y y creo que eso se puede en gran medida revertir o atenuar con un modelo que le transfiera poder, recursos, capacidades, competencias a los territorios, a las regiones, ¿por qué no a las provincias? ¿Por qué no en algunos casos a las comunas? Y creo que eso también aplica al ámbito laboral. Entonces, porque todo lo que hemos hablado es como criterios universales, ¿no es cierto?, estándares generales, pero también es importante tomar en cuenta las especificidades de los territorios. Entonces, eso también es algo que no quería dejar pasar porque es importante mencionar. claro, y que se reafirma un poco lo que veníamos conversando antes de que cuando hablamos de trabajo no solo estamos hablando de trabajo, sino de las conexiones con otras demandas también, como descentralización, como medio ambiente, feminismo, igualdad de género, etcétera. Ahora sí, Pablo, para ir cerrando, pero dejo muy abierto el espacio por si alguien quiere preguntar algo también. Quiero preguntarte por algo que está directamente relacionado con el trabajo, ya sea porque se cobra mensualmente cada vez que uno trabaja y porque es lo que viene después, y tiene mucho que ver también con el trabajo digno, que es la calidad de Ujú. vida en torno a la previsión social. Entonces, me gustaría saber cuál es tu postura respecto a eso, qué crees respecto a la AFP, cómo debiera ser un sistema que asegurara también una calidad de vida digna después de la jubilación. Claro, mira, yo creo que con el sistema de previsión social, todo el tema de las pensiones, las jubilaciones, ocurre lo mismo que casi, yo diría que en todos los ámbitos de los derechos que el Estado debiera garantizar en Chile, es que están privatizados y se consideran como una responsabilidad individual. Y el Estado solo cumple un rol subsidiario, es como un colchoncito que aparece en casos extremos, y un colchón bastante, ¿cómo se llama? Delgadito. Insuficiente, No, no, claro. no, insuficiente, no es un colchón así blandito, ¿no? Es un colchón, es como una... ¿ah? Entonces, bueno, eso ocurre en la educación, ocurre en el trabajo, ocurre en vivienda, en salud, en todo. Bueno, y en las pensiones también ocurre, porque el sistema actual, el sistema de la AFP, parte de la base de que el monto de tu jubilación depende de ti mismo, ¿no? Depende de lo que tú mismo como individuo fuiste capaz en tu vida de ahorrar, ¿no? Claro. Y eso es tremendamente injusto porque eso reproduce la desigualdad. Hablamos harto de la desigualdad que existe en Chile. Y entonces el mercado laboral reproduce esa desigualdad y por lo tanto la capacidad de ahorro de cada uno para sus pensiones futuras también es desigual. Entonces, y el problema es que además esto es costo para los trabajadores, ¿no es cierto? O para las personas, las y los trabajadores, pero ¿para quién es ganancia? Porque alguien gana con este modelo. Es ganancia para los dueños de la FP, finalmente para los grandes empresarios, para los grandes capitales, ¿no? Eh, entonces, esto tiene que terminar. Chile se merece un sistema previsional que sea solidario, que sea justo, que sea equitativo y que le asegure a cada ciudadano y ciudadana chilena, una vez que ha terminado su edad de trabajar, condiciones de vida dignas una vez que sale de la fuerza laboral. Eso hoy día no está garantizado y se requiere. Ahora, ¿cómo se hace esto? Con un sistema cuyo pilar fundamental es colectivo, es solidario, donde los que más ganan aportan a los que menos ganan. Por supuesto, por supuesto que si cada uno quiere complementar eso con ahorros individuales, nada lo prohíbe. O sea, si alguien tiene la suerte de que le va bien y puede ahorrar más y puede él mismo mejorar su pensión, no hay problema. Pero lo que no puede pasar es que haya no cientos, sino que miles, cientos de miles de chilenos y chilenas que hoy día han superado la edad para jubilar y el ingreso que el Estado les da no les permite una vida digna. Por lo tanto, para resumir, eh, yo no soy, voy a ser bien sincero, no soy experto en sistemas previsionales, hay técnicos que saben mucho mejor cómo funciona, pero el principio debe ser solidaridad, ahorro colectivo, que los que tienen más le aporten a los que tienen menos, y para eso, sin duda, apoyo esta consigna que fue tan masiva de no más AFP. Perfecto. Bueno, ¿Mm?
Muchas gracias, Pablo, por la conversación, por la respuesta. Dejo los últimos minutos por si quieres dar un mensaje final, sin hacer campaña, ya sabemos, porque no es Eh, posible, después nos retan, así que te dejo no, la palabra para unas palabras finales. Si nos quieres decir también por supuesto. dónde podemos leer más de tus propuestas o seguir tus actividades. Claro, súper, mira, estaba aquí mirando aquí además, bueno, la gente conectada, bueno, la verdad es que no alcanzo a ver todo, pero bueno, saludo a quienes escucharon esta conversación y a quienes quieren seguir conversando, también la invitación es a multiplicar muchos de estos espacios de diálogo, porque Por la supuesto. Constitución se escribe con participación ciudadana, se escribe con diálogo, se escribe escuchando, se escribe conversando. Aquí no hay unos expertos o unos todo que nos vamos a encerrar en una sala a inventar la Constitución, sino que lo que hay es escuchar a la ciudadanía y que esa voz ciudadana sea reflejada en el texto de la nueva Constitución. Entonces, bueno, la invitación, abierto a todas las invitaciones e iniciativas de diálogo. Bueno, me pueden seguir, encontrar en Instagram, Pemorris Constituyente, en Facebook también Pemorris Constituyente, en Twitter, Pamoque74, Pa de Pablo, Mo de Morris, KE de Keller, 74 el año en que nací. Ahí pueden calcular mi edad. Para las personas más interesadas en temas más profesionales, pero que también tienen que ver con lo que estoy promoviendo en la campaña, me pueden encontrar en LinkedIn, también me pueden encontrar en YouTube, ahí tengo un canal donde, es fácil, Pablo Morris, y ahí hay un canal donde voy subiendo, digamos, videos con mis propuestas y mis planteamientos de campaña. O sea, los canales son múltiples. La invitación está eh, a interesarse, a informarse, a participar, sobre todo a participar, porque esto no funciona sin participación, o sea, a participar, a votar. Por mi parte, y solamente para cerrar, me importa el Chile que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, porque nosotros digo, los que seamos convencionales, vamos a escribir la Constitución con participación ciudadana, pero quienes van a disfrutar esta Constitución y este nuevo Chile van a ser las nuevas generaciones. Entonces me importa el Chile que les vamos a dejar. Creo que la nueva Constitución debe garantizar las condiciones de un trabajo digno. Estoy convencido de que si potenciamos los vínculos entre ciudadanos, ciudadanas, si potenciamos la fuerza colectiva, podremos pensar, sentir y hacer mucho más. Y tengo la convicción, además, de que puedo marcar la diferencia. Así es que muchas gracias por el espacio y gracias y a seguir participando. ¿Ya? No voy a decir nada más porque no puedo, porque estamos en su campaña, pero la invitación es a partir del 29 de abril a sumarse con fuerza y a ir a votar el 15 y 16 de mayo. Ah, bueno, y a cuidarse, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que estamos en pandemia, que la situación está muy delicada, así que estamos hablando de la nueva constitución, pero no dejen de cuidarse porque la situación está muy delicada, y el Estado de Chile, o el gobierno de Chile, el gobierno y el Estado, las dos cosas en este caso, no están haciendo todo lo necesario para proteger a la población. Muy de acuerdo con lo que planteas. Y como dices, también a cuidarse, a fomentar la participación ciudadana, espacios como estos, esa es la idea. Por lo tanto, vamos a seguir conversando con distintos candidatos, candidatas a la Convención Constitucional. Eh, Vamos a estar hablando sobre nuevos temas también, así que invito a todas las personas a que estén atentas a lo que se viene también en Histográfica y también a informarse, a votar informado. Hay muy poco conocimiento, sobre todo para los candidatos independientes y que no pertenecen a grandes conglomerados políticos, entonces la invitación también es a poder acceder también a todas sus propuestas, porque como yo he demostrado hoy día, Pablo es un gran conocedor del tema y espacios como estos también visibilizan ese trabajo, entonces ese es mi llamado también. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la gente que nos vio. El live va a quedar guardadito por si quieren volver a repetirlo, por si quieren repetir alguna idea, porque estuvo bastante interesante la conversación. Y como decía Pablo, también a cuidarse, a seguir cuidándonos encerrados. Y ojalá esperar que en los próximos días también hayan acciones más concretas de parte del gobierno que permitan asegurar, ¿cierto?, las cuarentenas y que haya un cuidado efectivo de la población. Ah, sí, se me olvidó pasar un pequeño aviso Sí, para quienes están viendo este live y quieren conocer más en profundidad también estos temas, los temas específicos del trabajo. Mañana a las 6 de la tarde voy a estar también en un live, en un conversatorio como este,
hablando sobre estos temas, y en este caso con alguien que sabe mucho sobre esto, que es el representante de la OIT en Chile, Oh, el súper. Fabio Bertolomé y Eliel Jason, que es candidato a concejal por otra comuna, por Vitacura, pero el tema específico vamos a abordar estos temas de trabajo decente. Entonces, si quieren escuchar y les interesa profundizar en temas más específicos sobre esto, también pueden mañana sintonizar. Esto va a ser a las 6 de la tarde por los distintos canales. Ya, Canales, perfecto. digamos. ¿Ah? Perfecto. Así que, La invitación está hecha entonces. sí, Muchas pues, gracias, Pablo. Muchas gracias a la gente que nos vieron, que estén bien y nos volvemos a ver, ¿cierto? En los nuevos lives y en los próximos contenidos también que vamos a ir sacando en la página. Así que eso. Muchas gracias. Que estén bien. súper, listo. Chao, Chao. gracias.